días, hermanos, ¿cómo están? Qué bueno saber de ustedes. Este domingo vamos a partir con un culto especial porque este es el primer domingo de agosto y como ustedes bien saben, agosto es el mes de la juventud y como grupo de alabanza no quisimos restarnos. Así que le invito a que podamos disfrutar juntos de este culto, que podamos cantar juntos las alabanzas, podamos disfrutar de los himnos también y que podamos reflexionar con la predicación de nuestro pastor. Así que para empezar nuestro culto, le voy a pedir al hermano Leo que pueda iniciar con una oración. Bueno, hermanos, para iniciar con la primera oración del mes de agosto, que nos toca a nosotros los jóvenes dirigir, no por ser que no podamos tomarnos la iglesia durante el mes, pero lo vamos a hacer a través del culto online. Así que para que me acompañen en esta oración. Señor, gracias por permitirnos reunirnos a través de online, a través de estas pantallas. Puede ser un poco frío quizá, que nos gusta a nosotros juntarnos, abrazarnos, conversar con el uno y con el otro, pero esto igual da pie a juntarnos nosotros como familia, poder tener un tiempo de sabiduría entre nosotros, poder conversar, que muchas veces con el trabajo no se puede. Señor, bendice esta oportunidad que nos das para poder crecer espiritualmente y poder predicar tu nombre en distintas partes, en el trabajo, en la universidad, con nuestros colegas, Señor. Gracias, Señor, por la salud que nos has brindado, que hemos podido salir victoriosos a pesar de las enfermedades. Bendice a cada hermano de la iglesia, Señor, que está representado o que ve a través de nuestro culto, Señor, en distintas partes de Chile también, Señor, incluso del mundo lo diría, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Bendice este culto, Señor, que es en nombre hacia ti, Señor. Bendice a quien va a dirigir, a quien va a poder dar el mensaje, Señor. Gracias por todos los pastores y personas que han estado a cargo de los distintas áreas de los cultos, Señor, que se han dado su tiempo para poder grabar y dar testimonio hacia ti, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra que has colocado en nuestros corazones y poder hacer esto posible, Señor. Bendice el resto de la reunión y más que nada bendice a todos los hermanos en nuestra congregación y un abrazo para todos, Señor. Muchas bendiciones. Amén. Así que los dejo, hermanos, a continuación. Bueno, hermanos, en la Biblia el Señor nos dice en repetidas ocasiones que no debemos temer. Sabemos que podemos confiar en Él porque Él está siempre con nosotros. Esto también podemos decirlo a través de una alabanza. Los invito a continuación a cantar esta canción que el grupo de alabanza ha preparado con mucho cariño, donde podemos decir que estamos seguros en las manos de Dios. Quisieran ahogar, seguro en las manos de Dios tú vas. Si las penas de la vida te quisieran sofocar, seguro en las manos de Dios tú vas. Ellas te sustentarán. No temas, sigue adelante, no mires hacia atrás. Seguro en las manos de Dios tú vas.
Hola, buenos días, mis niños de escuela dominical. Espero hoy se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar leyendo un poco Hechos capítulo 18, versículos del 1 al 22, así que te invito rápidamente que busques tu Biblia. Primero te voy a hablar de una pequeña lección que se llama Conociendo lo que Jesús quiere de mí. ¿Ya? Entonces, en este caso te voy a contar una pequeña historia. María tenía a su mamá que se llama Luisa. Ya María llegó muy contenta de la escuela y subió de inmediato a jugar con sus juguetes a su habitación. Ya su mamá Luisa la llamó en varias oportunidades para que le ayudara a preparar la comida. Sin embargo, la niña no bajó. ¿Qué pasa? La mamá podía subir, abrir la puerta y obligarla, pero la mamá no quería eso de Luisa. La mamá quería que ella obedeciera, ¿ya? Y en su amor y el respeto que merecía su madre, quería que la niña bajara por sus propios medios para no obligarla. Ella quería que obedeciera la orden que ella le había dado. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esto? Nosotros tenemos que conocer lo que Jesús quiere de nosotros, pero Jesús quiere que nosotros le obedezcamos. Hoy Dios quiere que nosotros le obedezcamos. Pablo en Corintios, en el capítulo 18, vas a estar leyendo que que salió de Atenas y fue a Corintios. Pablo estaba entregado totalmente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Sin embargo, muchos de ellos se oponían y le hacían blasfemia, hablaban mal de él y decían que esos estudios no eran. Entonces Pablo se sintió molesto porque no creían en lo que él estaba testificando y dijo: ¿saben qué? Yo me voy de aquí y me voy a predicar a los gentiles. Ya, entonces ellos, Pablo como les digo, se molestó y quería irse de ese lugar. Entonces el Señor le dijo a Pablo en una visión de noche: no temas, sino habla y no calles, le dijo, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En el versículo 11 también leemos que Pablo obedeció y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. A pesar de todas las cosas que nosotros podamos hacer y los sentimientos que podamos tener en algún momento, Dios nos manda a obedecer. Así que como niños nosotros debemos obedecer a nuestros padres. Si nos mandan a hacer algo, esa es la obediencia y eso es lo que Jesús quiere de cada uno de nosotros, que nosotros le conozcamos en obediencia. Que estés muy bien, que pases muy buena semana y te invito como siempre a seguir predicando de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días. La lectura bíblica de hoy corresponde al libro de Hechos, el capítulo 18, los versículos 1 al 22. Voy a leer en la traducción lenguaje actual. Pablo en Corinto. Pablo salió de Atenas y se fue a la ciudad de Corinto. Allí encontró a un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Hacía poco tiempo que Aquila y su esposa Priscila habían salido de Italia, pues Claudio, el emperador de Roma, había ordenado que todos los judíos salieran del país. Pablo fue a visitar a Aquila y Priscila, y al ver que ellos se dedicaban a fabricar tiendas de campaña, se quedó a trabajar con ellos, pues también él sabía cómo hacerlas. Todos los sábados Pablo iba a la sinagoga y hablaba con los judíos y griegos para tratar de convencerlos de hacerse seguidores de Jesús. Silas y Timoteo viajaron desde la región de Macedonia hasta Corinto. Cuando llegaron, Pablo estaba dando a los judíos las buenas noticias de que Jesús era el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de Pablo y lo insultaron. Entonces Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo: si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía. De ahora en adelante les hablaré a los que no son judíos. De allí, Pablo se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios. La casa de Ticio estaba junto a la sinagoga. El encargado de la sinagoga se llamaba Crispo, y él y toda su familia creyeron en el Señor Jesús. También muchos de los habitantes de Corinto que escucharon a Pablo creyeron y fueron bautizados.
Una noche el Señor Jesús habló con Pablo por medio de una visión y le dijo: no tengas miedo de hablar de mí ante la gente. Nunca te calles. Yo te ayudaré en todo y nadie te hará daño. En esta ciudad hay mucha gente que no me pertenece. Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto y allí enseñó a la gente el mensaje de Dios. Tiempo después, en los días en que Galión era el gobernador de la provincia de Acaya, los judíos de Corinto atacaron a Pablo y lo llevaron ante el tribunal. Le dijeron a las autoridades: este hombre hace que la gente adore a Dios de un modo que está prohibido por la ley. Pablo estaba a punto de decir algo, pero el gobernador Galión dijo a los judíos: yo no tengo por qué tratar estos asuntos con ustedes, porque no se trata de ningún crimen. Este es un asunto de palabras, de nombres y de la ley de ustedes. Así que arréglenlo ustedes. Yo en estas cuestiones no me meto. Galión ordenó que sacaran del tribunal a todos. Entonces los judíos agarraron a Sóstenes, el encargado de la sinagoga, y lo golpearon frente al edificio del tribunal. Pero esto a Galión no le importó nada. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corinto, después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corinto, Pablo se rapó todo el pelo, porque le había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron en un barco y salieron rumbo a Siria. Cuando llegaron al puerto de Éfeso, Pablo se separó de Priscila y Aquila, fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedara unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y les dijo: si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en barco y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó al puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia y después salió hacia la ciudad de Antioquía.
Hay una porción en la Biblia que está en Filipenses 2, del 5 al 11, que dice así: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. A continuación vamos a cantar la alabanza Un siervo para tu gloria. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, Dios
Bueno, hermanos, siguiendo con nuestro culto, vamos a tener un tiempo de oración, por la cual será por la predicación que viene a continuación. Así que oremos al Señor. Señor Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, principalmente por ti, Señor, porque a pesar de estos tiempos de pandemia, Señor, por estos tiempos difíciles, tú nunca nos has abandonado, Señor. Siempre has estado ahí con nosotros, a pesar de las dificultades, Señor, que tengamos, ya sea en el colegio, en la universidad, en el trabajo, Señor, en la vida, lo que sea. Tú siempre has estado ahí con nosotros, Señor. A pesar de todo, siempre nos has dado de la mano, Señor. Siempre aferrados a ti, y eso lo agradecemos mucho, Señor. También quiero pedir por los hermanos de nuestra congregación, a cada uno de ellos, Señor, la cual te están viendo ahora en vivo, y los que también no están viendo en vivo, pero lo verán más adelante, Señor. Te pido por cada uno de ellos que no les falte ni la comida, ni la luz, nada, Señor. Ellos han sido fieles a ti, Señor. También te pido por la predicación, también por las palabras que nos darás hoy día, Señor, que serán de mucho amor y aprendizaje. Todo esto y más te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo están, hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Temuco? Es un agrado para mí poder compartir en este inicio del mes de la juventud la palabra del Señor. Tal como se les mencionó el domingo pasado, se va a continuar con el estudio del libro de los Hechos, así es que no se desconecte y no se pierda las predicaciones de este mes, porque vamos a seguir avanzando en este estudio tan importante que hemos realizado durante este año. Y como ustedes saben, en este estudio del libro de los Hechos, hemos estado descubriendo a Cristo trabajando, guiando a través del Espíritu Santo a la iglesia, y cómo es que nosotros como iglesia también podemos ir también sacando principios, enseñanzas que nos permitan ir caminando en el aprendizaje de nuestro Dios, de la palabra y de cómo debemos guiarnos en la sociedad que nos toca vivir. Así que le damos gracias al Señor por toda la enseñanza y que la debemos poner en práctica también. Que el Señor bendiga a los jóvenes, porque este es un mes tradicional en la iglesia de la juventud y que no se eligió al azar, porque la primera reunión de jóvenes de la iglesia bautista de Temuco, de la primera iglesia bautista de Temuco, fue un día de agosto. Por eso es que se elige el mes de agosto como el mes de la juventud. Y le damos gracias al Señor por los jóvenes del grupo de alabanza, de los preadolescentes, de los adolescentes, de los jóvenes adultos que son parte de la juventud de nuestra iglesia. Y le rogamos al Señor que permita que los jóvenes sigan creciendo, aumentando en número, aumentando en su fe, y que podamos ser una iglesia que acoja a los jóvenes que, como todos nosotros, necesitamos de Dios. Ustedes saben que, y ya se hizo la lectura previa, estamos ya en el capítulo 18 de los Hechos. Y hoy vamos a predicar o a extraer enseñanza de Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al 22. Y vamos a orar para que sea el Señor quien nos hable y nos guíe y podamos ser nosotros ministrados por el Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque como iglesia hemos logrado sacar lecciones y aprendizajes del libro de los Hechos, de cómo es que tú te has manifestado a través de este libro tan precioso y que llega a nuestros días para poder aplicarlo en el contexto y el momento de la historia que nos toca vivir. Gracias, Padre, por tu amor y por tus cuidados. Permite, Señor, que sea tu palabra la que nos hable, que seas tú el que nos hable, Señor, y nos pueda ministrar. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, ya se hizo la lectura y yo quiero compartir con ustedes un PowerPoint, una presentación, predicando al Cristo de los Hechos, lo que hemos estado haciendo en este año, recorriendo el libro de los Hechos, que como ya les mencionaba, vamos en el capítulo 18 ya, y hemos logrado sacar enseñanzas. Y este pasaje que ya hemos leído nos lleva a Pablo en Corinto. ¿Cómo es que Pablo está en Corinto y permanece ahí un buen tiempo? ¿Por qué Pablo sigue en esta ciudad y uno que en realidad estamos separados tanto tiempo? Y el puente hermenéutico que debemos cruzar, el puente de interpretación bíblica que debemos cruzar
hasta llegar a Corinto, una ciudad que ya que es una ciudad antigua, que las características que tenía, que hoy día desconocemos, que solamente estudiando un poco y escudriñando, nosotros podemos descubrir en qué tipo de ciudad estuvo Pablo enseñando. Nos surgen varias preguntas que voy a tratar de responder una de ellas. Y nos encontramos con la ciudad de Corinto. La ciudad de Corinto era una ciudad muy importante. El versículo 1 del capítulo 18 dice, después de esto, Pablo se marchó de Atenas y se fue a Corinto. Pablo se fue a Corinto, ¿ya? No fue al azar esto. El ministerio de Pablo no fue al azar, fue guiado por Dios. Pablo se fue a esta ciudad de Corinto, una ciudad importantísima. Esta ciudad que era tan importante, era una ciudad que era una ciudad portuaria. Esta ciudad que estaba justamente entre dos mares, y los cuales estaban unidos por un canal muy similar al canal que sería el canal de Panamá hoy en día, o el canal de Suez. Por lo tanto, Corinto era una ciudad portuaria muy importante. Y pasar por ese canal evitaba que los barcos dieran la vuelta, ¿cierto?, por abajo, y que dicen los historiadores que dar la vuelta por lo que nosotros vemos en el mapa por la parte de abajo era muy peligroso. Había naufragios si se tomaba ese camino, por lo tanto pasar por ahí era importante, lo que convertía a Corinto en una ciudad importantísima, que tenía dos puertos principales muy importantes. Por lo tanto, esta ciudad, claramente, ciudad importante en el tiempo del apóstol Pablo, y que permitió que esta ciudad, Corinto, surgiera como una ciudad importante de su tiempo también, y que fue un centro para también que el evangelio se difundiera por la región. Otra cosa que es importante conocer es que cerca de la ciudad hay un lugar alto que se conocía como el Acrocorintos. Era la parte alta de la ciudad. Y en estos lugares altos, que era el lugar más alto y fortificados, estaba la Acrópolis. Y donde se situaban, ¿qué cosa? Se situaban templos y edificios públicos. Es decir, en estos lugares altos de la ciudad, y en esta ciudad de Corinto, estaba el Acrocorinto, ¿cierto?, que era el lugar alto, y aquí se situaba la Acrópolis de Corinto, que estaban, como les decía, ubicados en estos lugares importantes, dentro de los cuales estaba el templo a Venus, la diosa de la fertilidad. Este templo, que también es descrito por los historiadores como un templo espectacular, una construcción formidable, y que la adoración en este templo estaba acompañado de actos sexuales. Las sacerdotisas sagradas de ese tiempo serían consideradas hoy día prostitutas. En Corinto había más templos para otras deidades, pero este lo superaba a todos, predominaba por sobre todo la diosa de la fertilidad, Venus. Y eso obviamente en esta ciudad de Corinto, si había un templo a Venus dedicado a la diosa de la fertilidad, donde habían aproximadamente, dicen los historiadores, como 1000 prostitutas sagradas, que después en las tardes bajaban del templo a la ciudad a ofrecer sus servicios, obviamente en una ciudad así se reflejaba en el carácter de una ciudad pecaminosa e inmoral. Y en esos tiempos la palabra corintio, a los que se referían los ciudadanos, a los que vivían en Corinto, a los corintios, era sinónimo de prostitución y fornicación. Y dicen también que en el tiempo de la ciudad de Corinto, por su fama y todo lo que significaba la vida de la ciudad, con estas cosas que hemos mencionado, se dice que en las obras de teatro, cuando dentro de los personajes querían personificar a un corintio dentro de la obra de teatro, siempre era una persona borracha que aparecía dentro de la obra de teatro. Es decir, los corintios se consideraban personas dadas mucho a lo que sería, dicho de una manera más coloquial, dados al carrete, a los vicios.
y dado que tenía este templo dedicado, ¿cierto?, a la diosa Venus, la diosa de la fertilidad, este templo de Venus, y que las prostitutas salían después y bajaban a la ciudad a ofrecer sus servicios, claramente era una ciudad inmoral y una ciudad pecaminosa, podríamos decir, que diríamos nosotros, no quisiera vivir en esa ciudad. Dice la palabra también, y esto complementa lo que vamos a decir después, dice la palabra del Señor después, en el versículo 2, allí se encontró con un judío llamado Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma, y Pablo fue a verlos. Y como hacía tienda de campaña, al igual que ellos, se quedó para que trabajaran juntos. Todos los días discutía en la sinagoga tratando de persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación, testificándole a los judíos que Jesús era el Mesías. Pablo conoce a un matrimonio, Priscila y Aquila, Aquila y Priscila, que fueron expulsados de Roma. ¿Cuál fue la razón de la expulsión? Dice la historia que en Roma, en el tiempo del que estamos hablando de la expulsión, habían 13 sinagogas. Dada la predicación del Evangelio, los judíos de esas sinagogas, unos creyeron en que el Jesús del cual estaban predicando en el Evangelio, que Jesús era el Cristo, es el enviado, el Mesías, y otros judíos no lo creyeron. Unos creyeron, vuelvo a decir, un grupo de judíos creyó que este Jesús, el que murió en la cruz, era el Cristo, el Mesías, y otros que no. Por lo tanto, se dividieron. La tensión creció tanto entre las sinagogas, que de alguna manera, algunos que habían creído que Jesús era el Cristo, el Mesías, y otros que no, que empezaron a haber confrontaciones violentas entre las sinagogas, lo que hizo que las autoridades romanas tomaran una decisión, y la solución al problema de la radicalización de las posiciones de la sinagoga fue la expulsión de 45.000 judíos que vivían en Roma. Y entre los expulsados estaba Aquila y Priscila, que llegaron a Corinto. Dios hace las cosas. Dios hace las cosas. Y el Señor los guió, los llevó a Corinto y se conocieron con Pablo, los que formaron un equipo espectacular. Y la pregunta que yo me hago a modo de aplicación y enseñanza de este pasaje, del capítulo 18, del 1 al 22, donde tenemos varios elementos, pero yo quiero rescatar algunos que nos pueden servir de enseñanza y de aprendizaje en este tiempo. La pregunta es, si Corinto era una ciudad pecaminosa, una ciudad corrompida por el pecado, una ciudad, podríamos decir, mala para vivir, ¿por qué nuestro hermano Pablo, el apóstol, se quedó así? ¿Se quedó en una ciudad así? ¿Por qué el apóstol Pablo toma la decisión de vivir y trabajar y enseñar en una ciudad tan difícil? De pronto, uno, bueno, lo voy a decir más adelante, pero voy a hacer un spoiler, un adelanto, uno de pronto tiene la idea de que voy a buscar una ciudad donde el evangelio sea predominante, porque ahí me voy a sentir cómodo. El apóstol Pablo, guiado por el Señor, llevado por Dios, igual que Aquila y Priscila, decide trabajar y quedarse un buen tiempo en Corinto, una ciudad dada al vino, al carrete, a la fiesta, al paganismo, a la prostitución. Y el apóstol Pablo se queda ahí. Y uno se pregunta nuevamente, ¿y por qué nuestro hermano Pablo se quedó en una ciudad así de pecaminosa? ¿Por qué no eligió otra más tranquila, más dada a la recepción quizás del evangelio, donde la gente no hubiera sido tan mala? A veces nosotros tenemos esa manera de pensar de irnos a lo fácil o de irnos a lo cómodo. Pero el apóstol Pablo no, y el Señor también lo guió. Y ante la pregunta, ¿por qué el hermano Pablo se quedó en una ciudad así? Yo logro descubrir algunas cosas. Lo primero, Dios le dio un equipo de trabajo para el ministerio. Recuerden que
el apóstol Pablo se conoce con Aquila y Priscila, pero dice la palabra en el versículo 5, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, es decir, a este equipo de Aquila y Priscila, después se suma Silas y Timoteo, y ya se formó un equipo bastante interesante en esta ciudad para predicar el evangelio. En esta ciudad pecaminosa, en esta ciudad mala, el Señor le da un equipo de trabajo para el ministerio. Y esa es una de las razones por que el apóstol Pablo además se queda ahí en Corinto para predicar el evangelio, para enseñar, para estar en esta ciudad difícil, compleja, llena de templos paganos, de dioses falsos, de prostitución, de alcohol, donde el corintio era sinónimo de borracho. Difícil, ¿cierto? Difícil. Pero el Señor, lo primero, le da un equipo de trabajo. Qué importante es trabajar en equipo. Qué importante poder trabajar de una manera en la cual podamos sentirnos apoyados, no estar solos. Muchos misioneros llegan mal del campo misionero porque muchas veces se quedan solos, sin apoyo, sin un equipo de trabajo, sin el apoyo de las iglesias. No es fácil estar solo. Y el apóstol Pablo no trabajó solo. Lo segundo, por lo que yo creo que el apóstol Pablo se quedó ahí, es una de las cosas más importantes, porque fue guiado y usado por Dios en medio de la sociedad que le tocó vivir. El apóstol Pablo, en medio de la sociedad que le tocó vivir, el Señor lo guió, le dio fuerza, le dio un equipo de trabajo, le dio palabra, le dio enseñanza, le aumentó la fe. El Señor lo guió en medio de una sociedad difícil, corrupta, pecaminosa. Eso es una gran lección para nosotros hoy en día, porque en vez de buscar lo fácil, donde se nos haga cómodo, el lugar donde en realidad nos lleve a nosotros a hacer el mínimo esfuerzo, el apóstol Pablo, por otro lado, estuvo en una ciudad difícil, con un equipo de trabajo, eso sí, dado por Dios, pero en una ciudad compleja. Entonces nos lleva a nosotros a pensar, bueno, hacemos bien en buscar a veces lo fácil, lo cómodo, lo que no nos revista oposición, lo que no nos haga sufrir, que nos traiga solamente alegrías, que no nos traiga persecución. Y aquí nosotros nos damos cuenta de que el Señor, que guió al apóstol Pablo, a Aquila, a Priscila, a Silas, Timoteo y a otros más, también puede guiarnos a nosotros a estar en lugares y a ir a lugares y a ser guiados por Dios, ir a levantar ministerios complejos y difíciles, pero que nos lleven a nosotros a no quejarnos por el lugar donde nos toca vivir, sino que a ser guiados por Dios y usados por Dios en la sociedad que nos toca vivir. Puede ser muy difícil y complejo, pero si Dios está con nosotros y somos guiados por Dios, hay victoria. Y esto que es tan importante, el apóstol Pablo sabía y sentía que Dios estaba con él. Versículo 7. Entonces Pablo salió de la sinagoga, después de que los judíos en la persecución le habían dicho, y había comenzado una persecución muy grande. En el versículo 6, voy a comenzar del 6 mejor, dice, pero cuando los judíos se opusieron a Pablo y lo insultaron, este se sacudió la ropa en señal de protesta y les dijo, caiga la sangre de ustedes sobre su propia cabeza, estoy libre de responsabilidad, de ahora en adelante me dirigiré a los gentiles. Entonces Pablo salió de la sinagoga y se fue a la casa de un tal Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También creyeron y fueron bautizados muchos de los corintios que oyeron a Pablo. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue hablando y no te calles, pues estoy contigo. Aunque te ataquen, no voy a dejar que nadie te haga daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Es decir, y ya ustedes conocen la lectura que viene después, cuando habla, ¿cierto?, del gobernador, ¿cierto?, que no hace caso ante las acusaciones, pero el Señor estaba con nuestro hermano y apóstol Pablo.
¿Por qué Pablo se quedó en Corinto? Porque el Señor estaba con él. ¿Por qué Pablo decide estar en una ciudad pecaminosa, en una ciudad mala, en una ciudad donde muchos de nosotros como padres diríamos, no me gustaría que mis hijos vivan ahí porque se van a contaminar, o quizás no quisiéramos tener una iglesia en ese sector porque es muy pecaminoso y se pueden contaminar? El apóstol Pablo tenía una convicción clara y el Señor se lo reafirmaba cada cierto tiempo: yo estoy contigo. El Señor estaba con el apóstol Pablo. Por lo tanto, ¿por qué se quedó ahí? Porque había sido guiado por Dios. El Señor le dio un equipo de trabajo y además él tenía la convicción, porque Dios se lo confirmaba, que el Señor, Dios mismo, estaba con él en su ministerio y lo protegía y lo cuidaba. ¿Cuánta falta de esa convicción nos falta a nosotros? ¿Cuánto de esa convicción de que el Señor está con nosotros, de que estamos siendo guiados y usados por Dios, nos falta a nosotros? En este tiempo donde a veces nos sentimos derrotados con tan poco. Es por eso que el Señor hoy día nos quiere desafiar a que nosotros podamos decir: sí, Señor, como iglesia queremos ser guiados por ti, queremos ser usados por ti y queremos sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Así como lo hiciste con el apóstol Pablo para confirmar su ministerio, queremos sentir que tú estás con nosotros, Señor. Que tú estás con los jóvenes, que tú estás con los adultos mayores, con los niños, que tú estás con nosotros y que nosotros podamos atrevernos a hacerle caso a lo que el Señor dice y ordena, a creerle al Señor y decirle: Señor, nosotros estamos convencidos de que tú nos muestras, que como bien lo enseña, podemos comprender, y como también lo enseña tu palabra, nosotros debemos subirnos, Señor, a lo que tú estás haciendo, sumarnos a lo que tú estás haciendo cada día, sumarnos con fe de que hemos sido guiados por ti y que vamos a ser usados por ti y que tú vas a estar con nosotros. Que el Señor nos desafíe como lo está haciendo, nos siga desafiando, que el Señor permita que nosotros podamos atrevernos a creerle al Señor, porque a veces nuestra falta de fe evita que el Señor pueda hacer mucho más. Y nosotros nos restamos, no creemos, nos sentimos derrotados en vez de ser una iglesia victoriosa. Por lo tanto, estimados hermanos y hermanas, que el Señor nos anime y nos desafíe en esto tan importante de alcanzar a las generaciones para Cristo. Que el Señor les bendiga. Bueno, hermanos, espero que hayan participado de este culto, y para participar de una manera más activa vamos a realizar una actividad interactiva. Así que les voy a dejar en el link en el mismo YouTube y en el mensaje que va a enviar nuestro pastor por WhatsApp un link donde ustedes van a participar de una pequeña encuesta, una palabra, para responder dos preguntas. Una pregunta dice: ¿qué es lo que más extraña de los cultos presenciales? Yo lo que más extraño de los cultos presenciales es estar ahí con mi guitarra cantando frente a ustedes y frente al Señor. Y la segunda pregunta dice: describe cómo ha sido este tiempo de pandemia en una palabra. Sé que es difícil responderlo en una palabra, o puede ser en una frase, pero muy cortita, ¿ya? Entonces, ahí en el link va a aparecer esto, donde ustedes lo van a poder responder una palabra o una frase muy cortita. Así, la próxima semana, cuando empecemos el culto, vamos a poder ver los resultados que ustedes mismos han respondido. Así que espero que tengan una bonita semana. No olviden responder esta pequeña encuesta, una palabra, una frase. Que tengan una bonita semana. Bendiciones.